Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Axel Martínez Ríos. El título de esta presentación es Análisis paramétrico de la transformada Wavelet para clasificación de señales. El comité de esta presentación está conformado por el doctor Rogelio Bustamante, el doctor Héctor Pérez Miana, la doctora Marico Nakano, el doctor Crescencio García y el doctor Luis Montesinos. Bueno, la presentación está dividida de la siguiente forma. Primero se dará una introducción respecto al tema. Posteriormente se hablará de la pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. Y bueno, en este caso el trabajo está dividida en el análisis de dos casos de estudio diferentes. Uno es la detección de grietas transversales en el pavimento y el segundo es la clasificación de fugas de agua. Y bueno, para cada uno de estos casos de estudio se brindarán conclusiones para cada uno de ellos. Bueno, cuando hablamos del análisis de señales, lo podemos dividir en tres marcos de referencia generales. Tenemos lo que es el análisis en el tiempo, donde lo que nos interesa es conocer cómo cambia la amplitud de una señal a través del tiempo. También tenemos el análisis en frecuencia, donde lo que nos interesa es conocer cuáles son las frecuencias que componen a una señal a través de la transformada de Fourier. Y bueno, también tenemos el análisis tiempo-frecuencia, donde lo que nos interesa es conocer cómo cambia el contenido espectral de una señal en función del tiempo. Y bueno, la relevancia de estas técnicas de representación de señales es que a través de ellas podemos hacer clasificación de señales, a través del cálculo de estadísticas o métricas, a través de cada una de estas representaciones que podemos utilizar para posteriormente entrenar algún clasificador, ya sea estadístico o de aprendizaje automático. Y bueno, en el caso específico de los análisis tiempo-frecuencia, bueno, tenemos dos herramientas principales. Una es la transformada corta de Fourier y otra es la transformada Wavelet. En este caso, en la figura 2 se muestra una comparativa de las diferentes representaciones de señales. Como lo comentaba, en el análisis en el tiempo, lo que nos interesa es conocer cómo cambian las amplitudes de una señal en función del tiempo. En el dominio de la frecuencia, lo que nos interesa es conocer cuál es la amplitud de las frecuencias que componen a la señal. Y bueno, en el caso de la transformada corta de Fourier, pues lo que se obtiene es un espectrograma que mapea la información tiempo-frecuencia de una señal. Para lograr esto, lo que se hace es tomar la señal y dividirla en ventanas más pequeñas, y para cada una de esas ventanas se aplica la transformada de Fourier. El problema es que la resolución que podemos obtener tanto en el tiempo y en la frecuencia está en función del tamaño de la ventana. En este caso, pues tamaños de ventana más pequeños se refieren a una mejor resolución temporal, pero una peor resolución en frecuencia. En cambio, cuando incrementamos el tamaño de ventana, tenemos una peor resolución en tiempo, pero una mejor resolución en frecuencia. Y este trade-off entre estas dos variables está relacionado con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer la concentración de la energía de una función de forma simultánea, tanto en tiempo y en frecuencia de forma simultánea. En este caso, pues no podemos obtener la máxima resolución en tiempo y en frecuencia al mismo tiempo. Para mitigar este problema fue que se propuso la transformada wavelet, donde lo que se hace es en lugar de tener una ventana fija de tiempo para todos los tiempos y frecuencia, vamos a cambiar el tamaño de ventana en función de la frecuencia. Y bueno, en este caso, pues la función que nos permite cambiar el tamaño de ventana en función de la frecuencia es lo que llamamos wavelet, ¿no? O wavelet madre. Y entonces, bueno, la pregunta de investigación que surge de esta tesis es, bueno, conocer cuáles son las propiedades que debe tener esta wavelet madre para generar una representación tiempo-frecuencia para que pueda ser utilizada para clasificación de señales. Y bueno, la relevancia de esto parte del hecho de que cuando estamos calculando una transformada wavelet, esencialmente lo que se calcula es una correlación entre las dos funciones, la señal a analizar y la wavelet dilatada en tiempo y en frecuencia. El problema es que también pues tenemos una gran gama de familias de wavelets que se pueden ocupar. Sin embargo, pues no existe una metodología que nos permita entender cómo debe ser parametrizada esta función para obtener la representación más adecuada, o qué criterios o qué métricas podemos tomar en cuenta para llevar a cabo esta transformada. Entonces, lo que se propone como hipótesis es que se conjetura que las wavelet Morse generalizadas pueden ayudarnos a tener una base con la cual seleccionar esta wavelet madre, y de esta manera generar una representación tiempo-frecuencia que pueda ser utilizada para clasificación de señales.
En este caso, bueno, aquí muestro la representación en Fourier de las wavelets Morse generalizadas, pero principalmente están compuestas por dos parámetros, beta y gamma, donde con beta podemos controlar la forma de la wavelet en tiempo y con gamma la forma de la wavelet en frecuencia. De esta manera, pues podemos obtener diferentes tipos de wavelet a través del cambio de estas dos métricas. Y bueno, la segunda parte también de este trabajo, pues es comparar esta estrategia de las wavelets Morse generalizadas con el uso de las wavelet scattering transform, donde lo que se hace es, a través de esta representación, generar características que puedan ser utilizadas directamente para hacer clasificación de señales, pero con clasificadores que requieran una menor costo computacional o que eviten el uso de redes neuronales profundas. Más adelante hablaré más a detalle sobre las propiedades de este método. De esta manera, los objetivos generales de la tesis, bueno, es emplear la transformada wavelet a través de los wavelet Morse generalizados para generar una representación tiempo-frecuencia que pueda ser utilizada para clasificación de señales. Y el segundo punto, pues, es emplear la wavelet scattering transform como una técnica de extracción de características para realizar clasificación de señales. Y bueno, de forma general, pues una de las primeras actividades que se hicieron para llevar a cabo lo anterior fue revisar en la literatura cómo es que estas wavelets Morse generalizadas se han parametrizado en el estado del arte. Y bueno, su uso es bastante común en diferentes campos como ingeniería biomédica, análisis de vibraciones, análisis de sistemas eléctricos, geofísica o comunicaciones. El problema es que para la gran mayoría de aplicaciones en las cuales esta herramienta se ha ocupado, pues no existe una metodología bajo la cual se parametrice la función. No se justifica o no se ahonda o discute sobre cómo se parametrizó dicha función. Normalmente pues se eligen valores arbitrarios. Y bueno, para mitigar un poco el campo de análisis fue que se optó por analizar dos casos de estudio. Uno es el problema de cómo detectar grietas transversales en el pavimento a través de la vibración del vehículo. Y el segundo es cómo clasificar o detectar fugas de agua a través de datos de vibración, presión y hidrófonos. También pues ahondaron particularmente en esos dos problemas, ya que se disponían de bases de datos públicas con las cuales pues se podía hacer la evaluación de los métodos propuestos. Bueno, referente al primer caso de estudio, ¿no? Que es la detección de grietas transversales en el pavimento. Bueno, el motivo de estudiar esto de forma general es, bueno, el hecho, bueno, el pavimento pues se ve deteriorado por la edad, las condiciones climáticas y las cargas sobre el mismo. Y bueno, esto puede generar anomalías en el camino. Y bueno, esta degradación pues, puede generar grietas, baches, deterioro de los reductores de velocidad, etcétera. Y estas desviaciones pues ponen en peligro a los vehículos, a los usuarios de vehículos y a los peatones. Y la forma tradicional en la cual estas encuestas de índice se hace la evaluación del pavimento con encuestas de índice de condición del mismo. Sin embargo, estas herramientas, estas encuestas pues, pueden tomar mucho tiempo y son propensas a errores. Entonces, bueno, en la literatura, pues tenemos bueno, ya ha sido bastante explorado esta temática. Aquí simplemente bribo un preámbulo de cómo se ha abordado el problema. Tenemos métodos basados en thresholds, donde se propone un umbral de la señal de aceleración. El problema de esto es que se tiene que calibrar para hacer la detección de forma correcta y continua. También tenemos el uso de extraer características de la señal. El problema es que hay una gran diversidad de características que se han propuesto, con una falta de estandarización en las mismas, lo cual pues dificulta entender cuáles son el conjunto de características más apropiado y esto hace que su selección sea un reto. Y también tenemos técnicas de aprendizaje profundo. El problema de estas técnicas es el alto costo computacional y las largas muestras que requieren. Y bueno, es particularmente, y ahondando un poco más a detalle sobre pues cómo se utiliza la transformada wavelet en esta aplicación en particular, pues como lo comento, pues ya se utilizó ampliamente en la literatura, en esta aplicación en específico. El problema, como lo comentaba anteriormente, es que comúnmente los autores pues eligen un método de representación o parametrizan la transformada de cierta manera sin alguna justificación que explique cuál fue la racionalidad bajo la cual se guiaron para hacer
o elegir este tipo de representación o este tipo de función base para hacer la decomposición de la señal. Y bueno, tomando esto en cuenta, bueno, lo que se propuso fue lo siguiente. Se tomó una base de datos pública que consistía en datos de aceleración vertical de un vehículo que ya estaban asociados con la presencia o ausencia de grietas transversales en el pavimento. Y bueno, en este caso, y en contraposición a lo publicado en el estado del arte, lo que se propuso fue utilizar las wavelet Morse generalizadas, pero parametrizar la wavelet con base a dos métricas. Una es el área de Heisenberg y otra es el error de reconstrucción. Y bueno, a través de esta selección de los parámetros de la función, se generó un escalograma de la señal, con la cual se entrenaron tres redes entrenadas convolucionales. En este caso, he de destacar que se eligieron la técnica de Transfer Learning, em, ya que pues, no se había empleado anteriormente para esta aplicación en específico, ¿no? En el estado del arte. Entonces fue la razón de ocupar esta técnica y también el hecho de que nos evitaba pues proponer una arquitectura desde cero y aprovechar el escalograma generado. En este caso, como lo comenté, se está ocupando una base de datos pública, publicada en el paper Applications of Signal Processing and Supervector Machine to Transverse Cracking Detection in Asphalt Pavement. Estos datos fueron recolectados en China. Como lo comenté, son datos de aceleración vertical del vehículo asociado con grietas atraviesadas en el pavimento. En este caso se utilizó un sensor piezoeléctrico analógico y bueno, se midieron las señales a una tasa de 1280 Hz y el sensor se colocó en el nudillo que acopla la llanta del coche con la suspensión del mismo y se tomaron diferentes muestras de 30, 40 y a 50 kilómetros por hora y el ancho de la grieta era de 2 a 13 milímetros y se tenían en total 327 segmentos de señales. En la figura 6A, básicamente es una ilustración del, del ambiente en el cual se tomaron los datos. Era básicamente una sección de pavimentos y grieta y otra con la presencia de la misma y se tomaron muestras para ambos casos, teniendo de esta manera una distribución de la siguiente forma, donde el 33% de las muestras eran señales asociadas con la presencia de la grieta y el 67% con la ausencia de la misma. Y bueno, eh, tomando esto, hay que tomar en cuenta que en este caso, pues la distribución de los datos estaba desbalanceada. Sin embargo, pues, no se optó por, bueno, para este caso, pues hacer un aumento de los datos de forma artificial o de forma generativa, ya que queríamos trabajar con la misma distribución de datos que trabajaron los autores originales del dataset y hacer una comparativa homogénea con sus resultados. Em, bueno. En este caso, como lo comenté anteriormente, para definir el valor de gamma se eligió lo que se conoce como el área de Heisenberg. El área de Heisenberg es esencialmente el producto de las desviaciones estándar de la función, tanto en tiempo y en frecuencia, y básicamente es una métrica que nos dice el grado de concentración de energía de la función. En este caso, sabemos también por el principio de incertidumbre de Heisenberg que el área de Heisenberg va a tener una cota inferior de un medio. Esto implica que no importa qué función elijamos para hacer la decomposición de la señal, pues vamos a estar limitados por esta cota de un medio. Sin embargo, sabemos que para los wavelengths Morse generalizados, cuando gamma es igual a 3, que es esta línea vertical roja que muestra en la figura 7, pues los wavelengths Morse generalizados se aproximan a esta cota inferior, ¿no? Y bueno, en este caso, en la figura, pues los tonos más oscuros representan una mayor área de Heisenberg para diferentes valores de gamma y beta, y los colores más claros hablan de valores más cercanos a 0,5. Pero bueno, en gamma es igual a 3, donde esta aproximación es más cercana. El problema, como se aprecia en esta figura, es que pues beta puede tomar un valor infinito de valores. Entonces, pues la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo podríamos parametrizar este valor de beta tomando en cuenta el grado infinito, el número infinito de posibles posiciones que podemos tener en esta región? Entonces lo que se propuso fue medir el error de reconstrucción de la señal. Básicamente lo que se hizo fue tomar la señal, aplicar la transformada wavelet con gamma igual a 3 como un factor fijo y variar los valores de beta y el número de voces por octava. De esta manera podemos obtener coeficientes wavelet y aplicar la transformada inversa, reconstruir la señal y lo que esperaríamos es que la parametrización de la wavelet no afecte la reconstrucción de la misma, esperando un error de cero, ¿no? Em, bueno, el problema es que pues, solamente estaríamos midiendo el error de una sola señal. Nos queremos generalizar su parametrización. Entonces, para eso, lo que se hizo fue tomar
el error de una señal y promediarlo para todas las señales del dataset. Y esto le llamamos Average Reconstruction Mean Square Error. De esta manera, pues se generó la siguiente superficie, donde grafica el error de reconstrucción promedio en función de beta y el número de voces por octava. Y de esta manera nos damos cuenta que para esta superficie, en este rango de valores de beta y voces por octava, el mínimo ocurre en beta igual a 1.33 y una voz por octava. Y fue a través de esta parametrización que se genera el escalograma de la señal de vibración y entrenar las redes preentrenadas convolucionales previamente establecidas. En este caso, pues estas tres se eligieron en función de su profundidad y el número de parámetros. En este caso, se eligieron redes preentrenadas que no requerirán eh, millones de parámetros que fueran fácilmente entrenadas para evitar largos tiempos de entrenamiento al elegirlas. Y bueno, estos fueron los hiperparámetros con los cuales se hizo el ajuste fino de estas tres redes preentrenadas. En este caso, también aquí muestro el escalograma obtenido, tanto para la señal asociada con la ausencia de la grieta y otro con el escalograma asociado con la presencia de la misma. Y bueno, se nota aquí pues una distribución diferente de la energía a través del tiempo. En este caso, para la ausencia de la grieta, pues la energía está mayormente distribuida a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, para el caso de la presencia de la grieta, pues la energía se concentra en un intervalo de tiempo específico y se desplaza hacia las altas frecuencias. Y bueno, fue a través, bueno, también como métricas para evaluar el desempeño, se ocuparon las derivadas de una matriz de confusión, el área bajo la curva ROC y el de Fun Score. No obstante, como lo comenté anteriormente, el dataset estaba desbalanceado. Entonces, para bueno, caso de estudio en particular, se le dio mayor peso a la sensibilidad, que es la tasa de verdaderos positivos correctamente identificados. eh, y también se le dio peso al de Fun Score asociado con la clase positiva, así como también el área bajo la curva roca, para evaluar que también estábamos evaluando la clase positiva a pesar de estar representada en menor proporción. De esta manera obtuvimos los siguientes resultados, donde, bueno, esto es a través de una validación cruzada de 5 folds, donde, bueno, en términos de sensibilidad y F1 score, el SqueezeNet fue el modelo que mejor desempeño tuvo al ser entrenado con el escalograma de los Wayland Morse generalizados. Bueno, tomando esto en cuenta, la segunda parte era pues comparar esta metodología con el scattering transform. Entonces, básicamente el proceso fue tomar las señales de aceleración vertical y aplicar el scattering transform a estas señales y los coeficientes obtenidos del scattering transform utilizarlos para entrenar ya no redes neuronales profundas, sino clasificadores con menor complejidad como análisis discriminante lineal, o decisión y máquina de soporte vectorial. De esta manera, bueno, aunando un poco sobre qué es el scattering transform, este método fue propuesto por Stefan Malat y bueno, básicamente la pregunta que él quería resolver era cómo representar señales para hacer clasificación, ¿no? Y él lo que propone es crear una representación que sea invariante a traslaciones y estable ante pequeñas deformaciones temporales. Y esto lo hace con el objetivo de reducir la varianza dentro de la clase, ¿no? Si podemos generar descriptores de la señal con estas propiedades, podemos reducir la variabilidad entre clase y de esa manera hacer la clasificación de forma más sencilla. Y bueno, ¿por qué no utilizar la transformada de Fourier, por ejemplo? Bueno, la transformada de Fourier, su magnitud sí es invariante a traslaciones. El problema es que no es estable ante deformaciones temporales y la transformada de Wavelet es covariante a traslación. Entonces, ninguna de estas dos transformadas clásicas, ¿no? Pues cumple con esas propiedades que establece Malat. Entonces, lo que él propone para generar estos descriptores es eh, el scattering transform, que básicamente es el diagrama que se muestra en la figura 13, donde lo que se hace de forma global es hacer una cascada de convoluciones con wavelets, módulos aplicados a ese resultado y filtros con funciones de escala. Lo que hace el método o esta cascada de convoluciones con wavelets a grandes rasgos es trasladar las altas frecuencias a bajas frecuencias con el fin de generar descriptores que cumplan esta propiedad de invariancia de traslación, pero también sean informativos de todo el espectro de frecuencia de la señal, sin que perdamos información o contenido espectral al momento de producir invariantes a través de promedios. Y bueno, en este caso, pues se tienen los siguientes coeficientes que se muestran en la figura 14.
En color azul, pues son los coeficientes del scattering transform asociados con la presencia de la grieta y en rojo con la ausencia de la misma. De esta manera, al utilizar estos coeficientes con los clasificadores antes mencionados, observamos que en términos de sensibilidad, especificidad y F1 score, el análisis discriminante lineal fue el algoritmo que mejor desempeño tuvo en comparación a los demás métodos. Eh, y bueno, ya al comparar la estrategia los Euler Morse generalizados con el scattering transform, pues observamos que el utilizar los Euler Morse generalizados con el SqueezeNet otorga una mejor sensibilidad y especificidad y F1 score que utilizar los scattering coefficients con un análisis discriminante lineal. Y bueno, en términos de F1 score, observamos que también el uso del SqueezeNet con los Euler Morse generalizados otorgan un performance similar al de Yang. Sin embargo, uno de los problemas del estudio de Yang es que pues, también no se habla de una evaluación cruzada de 5 folds y también se habla de que emplean features basados en wavelets, pero pues, no se especifica pues, que cómo seleccionaron esos wavelets. Es más, ni siquiera se habla en ese estudio sobre qué tipo de wavelet madre se empleó para hacer esa extracción de features, ¿no? Entonces, pues también tomar en cuenta que también el contraste se no tan homogéneo en esa situación, a pesar de que se está evaluando el mismo dataset, ¿no? Pero podemos decir que en promedio el F1 score que obtenemos para la clase positiva es similar a lo que está reportando Yang. Y bueno, eh, también aquí muestro el performance que obtenemos en términos de R a la curva ROC. En el lado izquierdo es el análisis discriminante lineal, donde los valores están por abajo de 0,85 y en el caso del SqueezeNet, pues los valores están por arriba de 0,92, lo cual pues nos habla que en general tiene un mejor desempeño el SqueezeNet comparado con el discriminante lineal. Y bueno, como conclusión de este primer caso de estudio, bueno, en este primer caso de estudio se comparó Transfer Learning con el Scattering Transform para hacer detección de grietas transversales en el pavimento. En este caso, los resultados mostraron que el SqueezeNet, utilizando los valores de Morse generalizados, proveen una mejor accuracy, sensibilidad, especificidad y la curva ROC que un análisis discriminante lineal entrenado con los scattering coefficients. Y bueno, estas son las referencias de este primer caso de estudio. Pasando al siguiente, que es la clasificación de fugas de agua. Bueno, hablando un poco de la motivación de estudiar este caso de estudio en particular, bueno, las redes de distribución de agua pues se ven afectadas por las pérdidas en sus tuberías y estas fugas pues representan o pueden representar entre el 15 y el 50% del volumen total del agua. Y bueno, el deterioro de estas fugas eh, pues puede ser causado por el deterioro o la edad de las tuberías, el subsidio del suelo, y estas fugas pues, pueden provocar escasez de agua, contaminación y costos de mantenimiento. Y bueno, en la literatura, pues este problema ya ha sido abordado desde diferentes perspectivas. De forma general, podemos hablar de métodos basados en hardware. Sin embargo, los métodos basados en hardware consumen tiempo y dinero, y los métodos basados en software, pues podemos dividirlos en modelos hidráulicos. El problema de los modelos hidráulicos es que hay que conocer los parámetros de la tubería, lo cual pues no es fácil estimar o obtener. Y los métodos basados en datos, pues nuevamente requieren largos tiempos de entrenamiento, largas muestras para poder generar un modelo que pueda estimar o detectar la presencia de fugas. Y bueno, otro punto a tomar en cuenta es que la literatura, para este caso de estudio en particular, pues solamente se ha enfocado en detectar la presencia o ausencia de las fugas, eh, y tampoco se ha abordado una comparativa entre qué tipo de señal es la más adecuada para detectar estas fugas, ya sea presión, vibración, flujo, datos acústicos de la tubería. Normalmente, pues la literatura se enfoca en evaluar, o los estudios se enfocan solamente en evaluar una modalidad de datos. En este caso, pues lo que se hizo, y bueno, para este caso de estudio, pues abordamos con un poco más de profundidad el scattering transform, para cubrir algunos de estos gaps que comentaba anteriormente. Y la estrategia fue la siguiente. En primera instancia, pues fue aplicar el scattering transform a los datos de aceleración, presión y datos acústicos. De esta manera generar características y con ellas entrenar algoritmos sencillos, es decir, no queríamos ir hacia el terreno de las redes neuronales profundas,
como una máquina de soporte vectorial, Canary Neighbor y Decision Trees. Y de esa manera no solamente detectar la presencia de las fugas, sino clasificar en tipos de fugas. Y de esta manera también evaluar si combinar las modalidades de datos que se pueden obtener de una tubería, una red de agua, pudiesen ser útiles para mejorar la detección de o la clasificación de estas fugas. En este caso, pues también se ocupó una base de datos pública, en particular la referencia 7 de esta presentación. Y bueno, esta dataset consistía en dos sistemas, una red de agua ramificada y otra red de agua en bucle. Y bueno, en este caso, pues 1200 segmentos de señal para cada tipo de modalidad de datos con una duración de un segundo. Y bueno, para cada una de estas redes de agua se generaron las fugas o se simularon las fugas en el centro de la red. Y estas consistían en fugas tipo circunferencial, longitudinal, de orificio o empaquetamiento. Y bueno, también tomar en cuenta que el dataset en este caso estaba balanceado. Y también de notar que en la posición A1 y A2 de los dos diagramas que se muestran de las tuberías, se colocaron los sensores de aceleración, particularmente en conexiones en T, y los datos de presión se midieron a la entrada de la red de agua en los dos casos, y el segundo sensor de presión se colocó en la contraesquina. Y los datos acústicos se midieron en hidrantes simulados en las posiciones H1 y H2. En particular, pues aquí se utilizó un hidrófono en los hidrantes. Y bueno, para cada una de las modalidades de datos se calcularon los scattering coefficients. En el lado izquierdo se muestran los scattering coefficients de los datos de aceleración de la red de agua ramificada. Y en el lado derecho se muestran los scattering coefficients de los datos de aceleración de la red de agua en bucle. Nótese que en este caso, pues visualmente se pueden distinguir eh, la diferencia en los scattering coefficients para los dos tipos de red de agua, perdón, para los cuatro tipos de fuga y la ausencia de la misma. Y bueno, con estos coeficientes entendemos los algoritmos que había comentado anteriormente, donde observamos que en términos de accuracy, en este caso, pues nos enfocamos principalmente en accuracy porque el dato está balanceado. Observamos que la máquina de soporte vectorial daba el mejor desempeño para las dos redes de agua. Posteriormente hicimos lo mismo para los datos de presión. Estos son para la red de agua ramificada y esta es la red de agua en bucle. Y también se entrenaron los algoritmos con estos coeficientes y se entrenó la máquina de soporte vectorial nuevamente. Y observamos que pues, era el método que mejor desempeño tenía en comparación a los otros dos. Y bueno, también se hizo el mismo proceso para los datos de hidrófono, para la red de agua ramificada y en bucle. Y nuevamente observamos que la máquina de soporte vectorial era lo que mejor desempeño tenía. Y bueno, al mismo tiempo queríamos conocer eh, cuál de estas modalidades era la más adecuada o la que mejor desempeño daba. Y observamos que para las dos redes de agua, tanto bucle como ramificada, pues los datos de vibración otorgaban el mejor desempeño comparado con la red de agua, con los datos de presión. Hay una diferencia ligera para la red de agua en bucle de un 89,58 a 90%. Sin embargo, podemos decir que la diferencia es mínima. Y aparte, pues los datos de vibración otorgaban resultados mejores para las dos redes de agua. En este caso, nada más muestro la área de la curva ROF de las obtenida para los datos de aceleración al entrenar la máquina de soporte vectorial y pues observamos que las áreas bajo la curva ROF para la red de agua ramificada pues, son valores mayores a 0,98 y para la red de agua en bucle los valores son mayores a 0,95. Ahora, también se quería hacer una combinación de clasificadores para saber si al combinarlos se obtenía un mejor desempeño. Entonces, para esto, lo que se hizo, aprovechando los modelos ya entrenados, una función tardía, que básicamente consiste en hacer una mayoría de de votos eh, hacer, em, para hacer la predicción final, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, observamos que para la red de agua en bucle obteníamos un valor de 93,33%. Y para la red de agua ramificada de un 95,85%. Y si bien esto mejora
para la red, hay un mejor desempeño para la red de agua en bucle comparado a utilizar solamente datos de aceleración. Si hay un menor desempeño para la red de agua ramificada. Y pues la ganancia no es tan amplia en términos de performance. Con el desventaja que estamos utilizando un modelo mucho más complejo, ya que requerimos de tres modelos para hacer una estimación. Y bueno, aún así, pues, bueno, aquí también muestro la serie bajo la curva ROC, que para la red de agua en bucle es mayor a 0,99 general, y para la red de agua ramificada, los valores de Arif de la curva ROC son mayores a 0,98. Y bueno, al mismo tiempo, una vez que habíamos definido que los datos de aceleración eran, digamos, la modalidad de datos que mejor desempeño daban, lo utilicé el scattering coefficients, que era un método que consume bajos, tiene un muy bajo costo computacional. Pues queremos evaluar la hipótesis de emplear los Boolean Morse generalizados y su parametrización o el método propuesto para parametrizarlos para este dataset. Entonces, lo que se hizo fue nuevamente calcular la superficie del error cuadrático medio, promedio, y para la red de agua, para los datos de aceleración asociados a la red de agua ramificada, y observamos que el mínimo ocurre en beta igual a 2 y 2 voces por octava. Y para la red de agua en bucle, de forma coincidente, se observa que la parametrización que otorga el error mínimo ocurre en beta igual a 1,66 y una voz por octava. Y bueno, de esta manera, se generaron los siguientes escalogramas. Estos son para la red de agua ramificada para los cinco tipos de fuga, y este es para la red de agua en bucle. Nótese que aquí, pues, hacer una comparativa de los escalogramas es un poco más complicado hacerlo de forma visual con los scattering coefficients, ya que, pues, la complejidad de cada escalograma y las cinco clases es mucho mayor, comparar solamente dos. Pero bueno, a través de estos escalogramas, pues, hizo el entrenamiento de las redes neuronales. En particular se probaron dos, la SqueezeNet y la GoogleNet, que son dos de las ocupadas anteriormente. Nos enfocamos en estas en forma particular, ya que el tiempo de entrenamiento de las mismas es menor a las demás. Y en este caso, pues la complejidad computacional que requerimos para entrenar estas redes con cinco escalogramas y 1200, y bueno, el 80% de 1200 es mucho mayor, ¿no? Aún así, pues observamos que el SqueezeNet pues da un mejor desempeño a la GoogleNet. Sin embargo, para este dataset, pues utilizar el Scattering Transform con una máquina de soporte vectorial, pues otorga un mejor desempeño utilizar un modelo muy complejo. Y bueno, estas son las áreas bajo la curva ROC del SqueezeNet. Es simplemente para complementar los resultados de ese modelo en específico. Y observamos que las áreas de la curva ROC para la red de agua ramificada son mayores a 0,80, y para la red de agua en bucle los valores son mayores a 0,90. Sin embargo, nuevamente destacar pues que aún así, pues, los valores están muy por debajo de lo que obteníamos con el scattering transform más la máquina de soporte vectorial. Y bueno, como conclusiones, bueno, los coeficientes scattering de datos de aceleración combinados con una máquina de soporte vectorial mostraron una mejor performance en términos de accuracy para clasificar fugas de agua, con un 89,6% para la red de agua en bucle y un 96,7% para la red de agua ramificada. En contraste, el Late Fusion pues da un mejor performance para la red de agua en bucle con un 93,3%, pero un peor performance para la red de agua ramificada. Y bueno, los scattering coefficients también mostraron que pues, son mejores al clasificar fugas de agua, para lo menos para estos los dos para el sistema analizado, que utilizar la SqueezeNet entrenada con los Webber Morse generalizados. Y bueno, estas son las referencias de este segundo curso de estudio. Y bueno, aquí están un resumen de las citas que se generaron de estos trabajos, como de los trabajos que he hecho a lo largo de maestría y doctorado como primer autor. Estas son las citas en algunos trabajos que he hecho como coautor con otros alumnos de doctorado o en trabajos de conferencia. Esta es la continuación de algunos eh, trabajos, de algunos trabajos más recientes en los que he participado como autor y en conferencia.
También aquí muestra un paper que también aborda el uso de las wavelets, pero para otro sistema de clasificación. Otro sistema que es daños en los propellers del dron. Y bueno, estas son las citas que he obtenido en Scopus a lo largo de estos, así que de estos años, a través de la maestría y doctorado. Y estas son las citas que he obtenido en Google Scholar, ¿no? Ahora, como conclusiones generales de la presentación, bueno, en este estudio, como lo comenté en un inicio, pues se buscaba proponer una metodología que nos permitiera seleccionar los parámetros de las wavelets, en este caso, pues las wavelets Morse generalizadas, a través de dos métricas, el área de Heisenberg y el error de reconstrucción, y también comparar esta estrategia con el scattering transform. Y bueno, mientras que este trabajo, pues sí provee métricas objetivas para seleccionar los parámetros de una transformada wavelet. Los resultados muestran pues que el resultado depende más bien pues del dataset, la señal, sus características, la distribución de los datos, ¿no? Entonces pues no hay un método universal que mejore, que sea mejor que el otro, ¿no? Eh, y bueno, en este caso pues habría que evaluar como trabajo futuro, ver si bien esta técnica o este proceso para parametrizar la wavelet puede otorgar una mejor performance en otras aplicaciones, ¿no? Más allá de las con las cuales se ha ocupado para este estudio en particular, ¿no? Donde pues también pues las comparativas se vieron limitadas a solamente comparar con métodos basados en wavelets. Em, También otra estrategia que se podía probar para mejorar el proceso de parametrización de la wavelet es usar diseño de experimentos como métodos basados en respuesta de superficie para parametrizar los parámetros de la wavelet de forma más efectiva y basándonos en las estrategias de estadística que nos permitieran hacer una optimización con bajos costos computacionales, ¿no? Una de las desventajas del método propuesto es la alta carga computacional que involucra calcular el error de construcción como base, ¿no? Ya que hay que hacer una transformada wavelet, invertirla y medir el error y hacerlo para un conjunto de señales amplio, pues requiere bastantes recursos computacionales, pero tal vez utilizando estrategias como Response Surface Designs podamos reducir y optimizar los parámetros de la wavelet con base estadística y de forma más efectiva y con menos iteraciones o con menos iteraciones, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias eh, por su tiempo y atención. No sé si hay, bueno, en este caso, pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario o sugerencia respecto a esta presentación.